Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Everle, soy adscripta de la materia Historia Argentina 2 y en el marco de una actualización bibliográfica de la Unidad 2 trabajaremos con el libro Boinas Blancas, los orígenes de la identidad política del radicalismo 1890-1916 de Francisco Reyes. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Litoral, doctor en Ciencia Política e investigador del CONICET. Ha publicado varios artículos sobre el radicalismo y sus orígenes en revistas especializadas de varios países, entre ellos Argentina, Chile e Israel. En este video buscaremos establecer relación entre el libro de Reyes y los textos asignados de la materia sobre el radicalismo, es decir, los textos de Alonso, Horowitz y Rock. Este libro trae una propuesta que complementa los trabajos sobre la historia del radicalismo y en varias oportunidades dialoga con los mismos. Aporta la concepción de que la conformación de una identidad partidaria es diferente a la tradicional historia de un partido político, lo cual podríamos asociar al texto de Alonso, o a la historia de la organización partidaria, y en ese sentido podríamos pensar el texto de Rock. El autor va a reconstruir desde 1890 hasta 1916 la conformación de la identidad radical, realizando una investigación de la especificidad de la identidad política y las continuidades y discontinuidades que tuvo la misma. Para eso, tomará, además de la bibliografía existente, las memorias de referentes radicales, testimonios, periódicos, entre otros, es decir, hace un gran análisis de fuente para evidenciar cómo esa identidad radical, llena de contradicciones, va definiendo hitos, figuras y valores importantes para el espacio político. El libro aborda la forma en que el radicalismo argentino se constituyó, sobrevivió y se reformuló como identidad política de dirigentes, militantes y seguidores desde sus orígenes hasta la llegada al poder en 1916. El autor busca explicar esta identidad política desde los aspectos simbólicos, tales como la adopción de símbolos, el culto a los mártires y líderes, las revoluciones, el nacionalismo y la democratización. Reyes toma los primeros 5 años de la década de 1890 como la etapa clave en la formación de la identidad partidaria. A continuación, marca otra etapa entre 1896 y 1909 en la que el partido atraviesa una situación de reorganización permanente. A partir de 1910 se abre un nuevo ciclo con la participación electoral y la celebración de los centenarios de la Revolución de Mayo y de la Independencia. Es así que, con la exaltación del nacionalismo democrático, el radicalismo pudo interpelar de otra manera a la sociedad argentina. En primer lugar, el autor va a considerar que una identidad partidaria, tal como la radical, debe entenderse como una forma de identidad política que define, a partir de solidaridades y lealtades, un espacio de representación estable. En la composición, el radicalismo extrae referencias ideológicas, doctrinarias, simbólicas e incluso emocionales de sus antagonistas y otras culturas políticas y tradiciones intelectuales. Por ejemplo, vamos a ver cómo el partido va adquiriendo un carácter sacralizado, lo cual para el autor está muy relacionado con la pérdida de influencia de las religiones institucionalizadas tradicionales a partir de las llamadas revoluciones del Atlántico del siglo XVIII y XIX. En ese sentido, el vocabulario religioso no era ni novedoso ni exclusivo del radicalismo, sino que había impregnado otras culturas políticas como la socialista o la liberal republicana. Además, a finales del siglo XIX existió una acelerada politización de la opinión pública mediante los periódicos, lo cual generó respuestas políticas exaltadas. El autor destaca que esto no fue un fenómeno exclusivo de Argentina, pero sí cobró formas particulares y violentas en el país. Fue así que hacia 1890 no solo la Unión Cívica clamaba por la regeneración del país, sino también organizaciones socialistas, anarquistas y vinculadas a la Iglesia Católica. A su vez, el partido se usa una terminología que distingue y reconoce a quienes se identifican con la misma causa. Para el radicalismo, esa identificación cobró forma de una misión histórica. Esta misión trataba de regenerar la patria. Tras la crisis económica y política de 1890, las distintas oposiciones al gobierno de Selman alzaron su voz en pos de una regeneración política, moral y social ante la amenaza a la nación, lo que se reconoce como Revolución del Parque.
Es así que la retórica radical se explica por la necesidad de la regeneración de la patria y, si fuese necesario, levantarse mediante el uso de armas. Así, la identidad de los radicales se fue afirmando sobre grandes actos públicos y manifestaciones callejeras, y además se materializó en una serie de símbolos. De este modo, el partido y su misión van adquiriendo la sacralización de su credo, que se construyó en torno a los mártires de la Revolución del Parque, que se levantaron contra Selman, y las revoluciones de 1893 y 1905. El radicalismo va forjando su identidad como una religión de la política, una religión cívica que apela al sacrificio patriótico, a la redención de la sangre derramada por los mártires, plasmada en el carácter ritualizado de las conmemoraciones a las revoluciones. Es decir, se referencia al radicalismo como una religión cívica, algo diferente y más abarcativo que un partido político, se lo sentía como un verdadero movimiento nacional. De este modo, el culto a los líderes, a las figuras principales de la historia del partido, comienzan a tener un carácter sagrado, principalmente la figura de Alem luego de su muerte. Este mandato sacrificial de las máximas figuras y de su credo era el mandato que debía seguir el militante radical. El partido buscaba definir y reafirmarse mediante su credo, es decir, un conjunto de creencias que es reafirmado en el uso de símbolos y que tienen que ver con la propia historia del partido. Por ejemplo, el uso de boinas blancas que los radicales utilizaron en la Revolución del Parque para distinguirse de otros civiles, o la bandera de ese mismo suceso. Además, los estandartes partidarios van a estar siempre acompañados de banderas y escudos argentinos. De este modo, se complementaban como expresiones de una misma causa, que es regenerar la patria. En estas imágenes podemos ver los puntos desarrollados anteriormente. Vemos un proyecto del Monumento a los Caídos en la Revolución del Parque y podemos ver procesiones cívicas multitudinarias tanto en una imagen gráfica, en una fotografía, como en una ilustración de la conmemoración de la Revolución del Parque de 1903. Entonces, podemos pensar que las distintas formas de identificación, que iban desde procesiones anuales hasta levantamientos armados, demostraban la formación de lazos de solidaridad y el compromiso con la causa. El autor se pregunta sobre el perfil social de los adherentes de la identidad política y sostiene que la historia de la experiencia militante de los radicales estuvo formada por abogados, terratenientes, militares, poetas, periodistas, profesores, estudiantes e incluso obreros. Se puede observar que los perfiles de los dirigentes radicales muestran variaciones, capitales sociales, políticos y culturales distintos. El lenguaje singular que requería la sacralización de la causa precisó de abogados y poetas. Por un lado, los abogados eran importantes en la lucha radical, ya que había derechos e instituciones de la República en juego y más de la mitad del comité de la UCR había estudiado abogacía en las universidades, donde se abrían debates sobre el funcionamiento de instituciones y representación política. Por otro lado, los poetas lograban canalizar el mensaje de regeneración patriótica y moral y llegaban a un público más amplio que el partidario. El autor sostiene que la figura ideal del militante radical como ciudadano soldado era capaz de entregar su vida por la causa de la regeneración de la patria, causa que era tanto nacional como partidaria. Ser radical, se fuese estudiante, abogado o poeta, era ser revolucionario, tomar las armas y llegar a entregar la vida. Era importante pertenecer a los espacios de sociabilidad como la universidad, los clubes o el periodismo para forjar la nueva identidad política. A pesar de que a lo largo de los años el partido se ha dividido y reorganizado en torno a qué era ser radical o quién representaba el verdadero radicalismo, la UCR consolidó sus bases y estructura institucional. De esta manera, hacia la década de 1910, incorpora el componente nacionalista e interpela a las masas. Si bien ya a finales del siglo XIX el nuevo nacionalismo de bases extendidas fue un fenómeno a nivel occidental que tenía la capacidad para incluir o excluir diferentes miembros y grupos como parte de la comunidad nacional, fue hacia 1910, con la reforma política y las celebraciones nacionales, que el radicalismo pasó de ser un partido de cuadros a un partido de puertas abiertas, un verdadero movimiento de masas. Este periodo estuvo acompañado por el ascenso del nacionalismo, pero también por un proceso de democratización.
Los radicales se mostraron como los demócratas genuinos, pensándose como los abanderados de la democracia y tomaron una actitud de pedagogía cívica ante la población. También se mostraron como los nacionalistas convencidos. En este sentido, es importante recordar que en 1912 se sancionó la Ley Sáenz Peña y que el radicalismo comienza a ganar en las provincias, en Santa Fe, en Entre Ríos y en Córdoba. Esta cadena de triunfos se denominó Ola Radical y fue rápidamente considerada resultado de la lucha pasada de las boinas blancas, es decir, de las revoluciones de 1890, 1893 y 1905. Además, como se ha mencionado anteriormente, toda demostración de patriotismo de la UCR ligaba a la causa radical a la causa nacional como su única misión. Por eso, en los actos en que se ven banderas radicales y boinas blancas, también se veían insignias argentinas y se entonaba el himno nacional. Los centenarios de la Revolución de Mayo y de la Independencia de Argentina exaltan y acompañan el camino a la puesta en valor de la democracia y la nación. El triunfo en 1916 de Irigoyen coincide con el centenario de la independencia. Los radicales lo interpretan como la perfecta síntesis de la democratización política. La UCR venía a coronar no solo la Revolución de 1890, sino todo el proceso iniciado con la Revolución de Mayo y la independencia. El autor sostiene que, en tiempos de un proceso experimentado como democratización y popularización de la participación política, de conmemoración de los mitos fundacionales de la patria y de guerras mundiales, los símbolos importaban y mucho. Y acá podemos pensar en los símbolos nacionales combinados con los símbolos radicales. Los triunfos electorales del radicalismo a partir de 1912 continuaron profundizando la imposibilidad de la uniformidad interna del partido y un radicalismo cada vez más asociado al liderazgo de Irigoyen provocaron una clara división interna y discusiones por representar el verdadero radicalismo. Comenzaron a surgir disputas en torno a la conformación de autoridades y candidaturas y la actitud asumida frente a la figura de Irigoyen. Por ejemplo, la división entre rojos y azules en la provincia de Tucumán, por un lado quienes apoyaban a Irigoyen y por otro quienes pretendían mantener la autonomía ante el Comité Nacional de la UCR. Esto estuvo muy asociado a la llegada de los nuevos radicales. Los jóvenes pensaban que el radicalismo representaba un avance en la democratización. Además, la creación de asociaciones de ex-revolucionarios y el papel que comenzaban a tener las agrupaciones de las mujeres. Si bien nunca fueron parte de la vanguardia radical y la figura del militante ciudadano-soldado no dejaba mucho espacio para ellas, es importante tener en cuenta todos estos nuevos elementos que empieza a tener el Partido Radical. Con la llegada al poder, las solidaridades y lealtades del partido se van redefiniendo y, afirma Reyes, que es en esa lógica que tenemos que comprender la emergencia del irigoyenismo como una corriente interna y una subidentidad. Para algunos, Irigoyen reforzaba creencias y representaba la misión nacional de la UCR, pero para otros esto era desconcertante o irritante. La UCR había sido creada como un partido de principios e impersonal. Sin embargo, esos mismos adversarios de Irigoyen dentro del radicalismo sostenían la figura de Alem como un profeta. Para finalizar, nos podemos preguntar cómo podemos vincular el libro de Reyes con los textos de Rock, Alonso y Horowitz. En primer lugar, Reyes toma la misma periodización general que Rock, es decir, 1890-1916. Sin embargo, difieren las etapas en que se divide el periodo. Para Rock, hay una etapa fundacional del radicalismo de Alem, a la cual le sucede una suerte de edad oscura de desorganización entre 1897 y 1903. Y desde 1903 a 1905 se consolida el radicalismo de Irigoyen. En cambio, Reyes toma los años de 1896 y 1909 no como años oscuros, sino como una reorganización permanente. Además, Reyes difiere en que el partido no tenga una ideología. Podemos observar que para él hay una clara identidad partidaria política. Pero también podemos pensar que un punto en común entre ambos autores es que coinciden en que en los inicios no existía una estructura institucional, sino que cobra forma con el correr de los años. Por otro lado, comparando el texto de Reyes con el de Horowitz,
podemos ver que Reyes sostiene que hay una apelación al lenguaje religioso por parte de los radicales durante su etapa de formación, lo cual desmiente que haya sido un estilo político únicamente usado por Irigoyen, tal como lo cree Horowitz. A la vez, el autor coincide con Alonso en el periodo que analizan y en que ambos afirman que la UCR tiene una identidad política. Por un lado, Reyes profundiza en el aspecto simbólico y Alonso en la revolución armada. De este modo, damos por finalizado el análisis del libro de Reyes. Espero que haya sido de utilidad para profundizar en el análisis del periodo y del Partido Radical. Cualquier duda, no duden en escribirnos.